Hoy vamos a leer La Luna en Géminis de Eugenio Caruti. Y pues en esta hay una introducción menos larga que en las anteriores, entonces vamos a ir directamente al texto. Entonces dice, como siempre, para poder comprender la luna en cada signo, debemos interrogarnos acerca del patrón de energía que se manifiesta como campo protector y afectivo del niño que nace, ¿no? Entonces, como hemos visto las otras lunas, para Caruti lo importante es entender esa diferencia entre energía y psicología, ¿no? La reacción que uno tiene como persona a una energía que no es ni buena ni mala, ¿no? Sino es una energía que se manifiesta. Y como se manifiesta en un niño es como un campo protector, ¿no? Como una especie de aura. Y es un aura que colorea la parte afectiva de ese niño. Y eso genera un ámbito, ¿no? Un punto de partida. Entonces, inmerso este niño en esta afectividad específica, él experimentará en sus primeros años el, el resto de su carta natal desde este campo. Es decir, además, esta energía inicial va a colorear todos los otros signos, sobre todo al principio de la vida. Pero también es muy común que mucho más adelante, igual ese signo lunar afecte toda la carta, toda la forma como uno se identifica con la carta. Así, producirá la primera identificación de la conciencia, ¿no? Y lo principal es con qué se identifica uno. Entonces aquí la conciencia se identifica con una cualidad que más tarde se va a convertir en un hábito inconsciente o lo que llamamos un mecanismo, ¿no? Del cual obviamente tendrá que desprenderse. Y ahí está toda la clave para todas las lunas, ¿no? Hay primero una energía. Después, uno como persona se identifica de una u otra manera con esa energía y luego esa energía se convierte, como es funcional, en un mecanismo inconsciente. Y la clave está en que uno, para tomar conciencia y para elevar su nivel de conciencia, debe desprenderse de ese mecanismo para poder ser libre, porque si uno está tomado por el mecanismo, va a actuar siempre como un robot programado, ¿no? Y no ejercita ese libre albedrío para escoger diferentes opciones. Entonces dice, Géminis es energía que se autoescinde y vuelve a encontrarse a sí misma en un campo de interacciones continuas cuyos rasgos más revelantes son. Entonces vamos despacio. Entonces, Géminis es una energía que se autoescinde. Esa es una palabra bonita porque es muy, muy completa, ¿no? Escindir significa dividirse y autoescindirse es que por ella misma se divide, pero luego vuelve a encontrarse, ¿no? Entonces es separar y volver a unir, ¿no? Y lo hace a sí mismo, ¿no? Se separa y se une en un campo de interacciones continuas, siempre está moviéndose. Esa división no es que se divide y quedan las dos cosas separadas, sino que se separan, se unen, se separan, se unen. Y estas separaciones o esta autoextinción, pues viene con unos rasgos principales. Esos rasgos son, una palabra interesantísima es lo asociativo. Lo asociativo también tiene que ver con lo social, tiene que ver con las personas. Va a ser un signo o una energía que va a relacionar personas. También tiene que ver con lo vincular, es decir, no solo vincula personas, sino también puede vincular objetos, cosas, ideas, ¿no? Todo lo que tenga a la mano lo puede conectar. Otra característica que tiene es la multiplicidad, ¿no? No es como Aries, que es de una sola vía, es muy directo, sino que aquí entre más opciones haya, mejor. Y el tema de la comunicación es fundamental, ¿no? Géminis tanto comunica hacia afuera como recibe
información, ¿no? Todo el tiempo está relacionando temas que está aprendiendo, ¿no? Y pues esto es lo que va a estar, con lo que va a estar trabajando a un nivel energético. Dice, se trata de una energía en incesante movimiento de atracción y repulsión en diferencias en el que nada queda excluido, ¿no? Todo el tiempo está comparando. El tema de la comparación para Géminis es fundamental. También podríamos decir lo mismo en el ámbito de la casa 3, ¿no? La casa 3 ya no es la función, ya no es la energía de conectar, sino es el campo de estudio o el área de experiencia en el que se relacionan cosas, ¿no? Pero funciona también con ese mismo patrón. Entonces dice, para el niño que nace con la luna en Géminis, entonces, la posibilidad de separar y volver a relacionar lo separado en un juego de combinaciones siempre cambiantes se constituirá en su matriz de seguridad básica, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la luna. La luna asocia seguridad personal, seguridad básica con esta energía. Dice, si hay esta energía de división y reunión, yo me siento bien. ¿Sí? Es el mecanismo básico. Dice, escindir toda situación en dos polos y volver a reunirlos será su movimiento natural, una manera espontánea de responder a los acontecimientos, ¿no? Su tarjeta para todo, ¿no? Si hay que analizar algo, de una vez lo divido en dos y vuelvo y reúno y vuelvo y divido y vuelvo y reúno. Voy a mostrarles el vehículo que hice para representar esta energía. Entonces, este es el vehículo que yo diseñé, ¿no? Como arquitecto para poder ilustrar esta energía que decíamos que se autoescinde. Por eso me imaginé como hacerlo con una estructura que tiene dos varas que van separándose. Y aquí todo se divide en dos, ¿no? Tiene dos piernas, tiene dos luces, tiene dos manubrios, siempre hay una conexión y después va a haber una conexión entre cada una de las partes, ¿no? El lado izquierdo se va a conectar con el lado derecho en múltiples conexiones. Entonces siempre se separa y se une. Tiene una pantalla que va a representar la comunicación, la recepción de información. Sería como tener un GPS siempre conectado. Todo el tema de las redes y de estar mirando información de una manera muy ágil va a pertenecer a este arquetipo. La idea de luz, ¿no? De iluminar, de tener unos focos, ¿no? Que van encontrando información, también es parte de este vehículo. Y el otro elemento, bueno, otro elemento es la flexibilidad, entonces por eso pintaba yo estas patas como con unas curvas para mostrar que es flexible, que es como de plástico. Y finalmente ubiqué al personaje que está montado en este vehículo parado como en una rueda dando la idea de que este personaje se puede subir y bajar cuando quiera del vehículo. Ya vamos a ver que hay otros vehículos donde se hace imposible entrar y salir. O uno está dentro o está fuera, ¿no? En el caso del signo cáncer. El signo cáncer es totalmente, tiene una barrera que protege al conductor y no le permite estar entrando y saliendo todo el tiempo. Aquí sí hay esa flexibilidad, ¿no? Es más como una moto, es un vehículo para para hacer recados, ¿no? Para hacer mensajería, para estar todo el tiempo relacionando cosas y es un vehículo que también se puede prestar, ¿no? Es un vehículo que tiene la función de ser compartido y que le gusta ser compartido, ¿no? Entonces, esta forma de ilustrar el signo de Géminis, pues nos va a ayudar durante el resto de la presentación en la lectura. Entonces, sigamos acá. Es decir, todo aquello que nosotros sabemos son características generales de Géminis, ¿no? El saber,
es Géminis. Acá aparece configurado un mundo seguro y protector, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad y protección, ya estamos hablando de la luna, ¿no? Esto es la luna en Géminis. Dice, las sensaciones de protección y afecto estarán aquí asociadas al movimiento, a las múltiples posibilidades y a la simultaneidad, ¿no? A la palabra, al juego, a la explicación. Entonces, todas esas características se afectivizan, ¿no? Se vuelven emocionales. El mundo afectivo primario, el hogar y la familia tendrán que presentar estas características, ¿sí? Entonces, no solo es una energía que tiene la persona con la que nace, sino que sincrónicamente esa energía va a aparecer en el medio en el que el niño nace. Y ya vimos en las sesiones anteriores que no es una cuestión de causa y efecto, sino de sincronía. Casualmente, el niño tiene una forma de ser y el mundo que está afuera le corresponde. Entonces, viene con un mecanismo, ¿no? Primero viene esta energía geminiana protectora como energía. El niño nace con esa energía. Luego, al mismo tiempo, aparecen esos escenarios afectivizados, es decir, la madre o el padre o las personas que rodean a ese niño van a presentar, desde el punto de vista del niño, esa misma energía. Y luego se va a generar un patrón psicológico de respuesta a ese entorno que va a hacer que esto se vuelva, pues como habíamos dicho antes, un mecanismo inconsciente o como un piloto automático, ¿no? Que ya funciona y que siempre que nosotros entramos en crisis o nos sentimos vulnerables, pues para nosotros es la carta más fácil de aplicar, ¿no? Es decir, ah, bueno, pues me voy a mi piloto automático y todo va a estar bien porque estoy en contacto con mi madre, ¿no? Y es algo que es ilusorio porque realmente en cada situación uno no tiene a la madre al lado para que le ayude, ¿no? Entonces, eso es válido en el momento cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, pero después uno sigue aplicando el mismo mecanismo para situaciones adultas y todo tipo de situaciones, ¿no? Que no tienen que ver con estas necesidades. Entonces, pasemos a ver lo que es la madre de esta luna, ¿no? La madre decimos que es la primera persona que va a reflejar la energía y le va a permitir al niño proyectar esa energía en el mundo exterior, ¿no? Entonces dice, a diferencia de Tauro, aquí el afecto no surge asociado al contacto corporal y a la presencia de la sustancia y el alimento, sino a la comunicación, a la palabra y al intelecto, ¿no? Entonces veamos que en Tauro era importantísimo el abrazo, el que le dieran a uno regalos, el que a uno lo acariciaran, ¿no? Lo hicieran sentir contenido, ¿no? En Aries decíamos que era el impulso, ¿no? Lo que se afectivizaba, ¿no? Si a mí me mandan, me quieren, ¿no? Si me dan direcciones, me quieren. Aquí, si me hablan, si me dan información, me quieren, ¿no? Y eso es lo que se cree de base. Es un circuito en el cual mostrarse rápido, inteligente, curioso, informado, será seguramente premiado con afecto. Y eso genera ya eso es lo que atrapa, ¿no? Siento que recibo afecto si soy inteligente. Si no soy inteligente, no me quieren. Si no soy curioso, no me quieren. Si no estoy informado, no me quieren. Y entonces queda uno parcializado a que uno no puede vivir una experiencia si no la entiende, si no se informa sobre esa experiencia, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo esto se va a desarrollar más adelante. Entonces dice, del mismo modo, la versatilidad y la capacidad de hacer varias cosas a la vez
será algo sumamente valorado y afectivizado en el núcleo familiar. Entonces acá me gusta resaltar las palabras que pone Caruti porque Caruti siempre nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, incluir la idea de versatilidad o la idea de hacer varias cosas a la misma vez también es parte de este mecanismo. Otro tema que es fundamental es la presencia de los hermanos, ¿no? Otro tema es el tema del jugar, ¿no? Entonces, acá dice, en principio, es posible que la madre tenga un vínculo muy fuerte con sus propios hermanos y de algún modo dependa emocionalmente de ellos. Es decir, el niño desde chiquito ve que los hermanos son importantes. Esto se trasladará después a los propios hermanos del chico o la chica o a los primeros amigos del barrio. Y este mecanismo viene con amigos, ¿no? A diferencia del mecanismo lunar de Tauro, que es el que me da alimento, es el que me nutre y el que me quiere, ¿no? Aquí empiezan a aparecer otros como parte del afecto, ¿no? El afecto está afuera, ¿no? Y entonces terminan haciendo ese error. Hacer casa en lo del vecino es un rasgo habitual en la infancia de estas personas. Entonces, también estos niños que tienen luna en Géminis, pues van a ir a la casa de sus compañeros y van a sentirse en su propia casa cuando están en la casa de los amigos, ¿no? Diferentes situaciones de la vida van a hacer que estas personas muchas veces no puedan estar en su casa, pero sí estén todo el día en la casa de los otros. Entonces, como les había dicho también antes, no vamos a leer absolutamente todo el texto porque pues no alcanzaríamos en 2 horas. Entonces por eso resalté unas partes para que ustedes después ya tengan el texto completo y lo lean, ¿no? Y se lo aprendan, ¿no? Entonces, viene otro capítulo que es el tema de los libros, las lecturas y las palabras. ¿No? Entonces, también dice, en la vida de los niños van a ser muy importantes los libros, o es muy común que los libros sean importantes. A veces puede que el padre sea periodista o trabaje en una imprenta o sea empleado de una empresa telefónica o sea muy intelectual, ¿no? Y alguien en el público, ¿no? Todo este libro sale de una serie de conferencias que él hizo. Entonces, en el público alguien dice, ¿y por qué menciona al padre? Y es una pregunta válida porque en los signos anteriores habíamos siempre hablado de la madre, ¿no? Y aquí se empieza a hablar del padre. Entonces, dice Caruti, lo digo intencionalmente para ampliar el cuadro y llevar a observar detalles que no están necesariamente en la madre, sino en otras figuras que en la infancia otorgan afecto y seguridad, ¿no? Y eso es parte también de lo geminiano, ¿no? Por eso el símbolo de Géminis son dos seres humanos uno al lado del otro, ¿no? Aquí aparece la humanidad. En Aries era un carnero, en Tauro era un toro, aquí aparece el ser humano, ¿no? Y toda la diversidad de seres humanos que puede haber se van a convertir en parte del afecto nato. Dice, en general, todo aquello en lo que la madre deposita su afecto, ¿no? De una manera inteligente, donde se incluyen las personas amadas por ella, con sus características, forma parte del patrón lunar. Es el niño se fija qué le interesa a la madre y dice, si a mi madre le gusta, le interesa sobre todo esto, más que le gusta, porque el gusto tiene más que ver con Tauro, el interés es más del patrón geminiano. Entonces, se va a fijar qué le gusta a la madre, ¿no? ¿Qué le interesa a esa madre? Para comprender los mundos que crea la luna, tenemos que aprender a observar la circulación del afecto en una casa, en una familia, en un vínculo con la madre, en el vínculo con la madre. Otra vez es la misma idea de arriba. La luna en Géminis, el, af- con la luna en Géminis, el afecto y la emoción
aparecen mediatizados por las palabras y la presencia de otros, fundamentalmente de los hermanos. Entonces, otra vez repiten los mismos elementos que hemos visto atrás. Es decir, lo afectivo tiende a no ser enfocado directamente en la madre ni en el contacto directo con ella. Este modo disperso del afecto en el que se mediatiza y distribuye el contacto es algo propio de la energía del chico, pero al manifestarse en su entorno constituirá una pauta emocional determinante en su futuro, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a haber una necesidad de ver cosas afuera. Ya no es todo lo que la persona necesita como en Tauro y en Aries, que son muy centrados en el yo, sino aquí aparece un mundo exterior. Dice, así como la luna en Tauro identifica el contacto corporal con el afecto y la luna en Aries con la acción, aquí lo vemos asociado a la inteligencia, la palabra, la información, la capacidad de aprendizaje y la comunicación. Entonces, todo proceso mental está fuertemente activado. Entonces, acá hay un capítulo en el que habla de las lunas en aire en general, ¿no? Entonces dice, como patrón general, toda luna en signo de aire ofrece una complejidad particular por cuanto el aire como elemento está a una gran distancia de la naturaleza básica lunar. La naturaleza básica lunar es muy de agua y según Jung, el agua y el aire son completamente opuestos. Uno tiene que ver con la razón y el otro tiene que ver con la emoción. Entonces ya de entrada tener una luna en un signo de aire es algo extraño, ¿no? Porque se afectiviza el pensamiento. Entonces, como sabemos, esta arquetipiza aquello que se cierra sobre sí, se protege y refugia en sí mismo. O sea, la luna es introvertida, es un mecanismo de refugio y de protección, de cerrarse sobre sí misma, ¿no? Mientras que aquí decimos que Géminis es de salir al mundo exterior, de hacer amigos, de hablar, ¿no? Totalmente contradictorio. Entonces, ahora bien, dada la cualidad interactiva propia de la Luna, cuando está ubicada en un signo de aire, la protección implicará al mismo tiempo abrirse, salir de sí en la búsqueda del vínculo, ¿no? Entonces, esa es una paradoja, como que para protegerme tengo que salir. En estas conductas abiertas y vinculares, la persona se protege a sí misma pues, en consecuencia, se cierra protectivamente, ¿no? Esa es la paradoja. Saliendo al mundo exterior, se encierra, ¿no? Se encierra en la idea de que debe salir. Al abrirse, en realidad, se está cerrando, dice Caruti. Entonces, la luna en Géminis, en el caso de la luna en Géminis, este mecanismo de seguridad consiste en dividir la energía en polos y volver a reunirlos. Por ejemplo, haciendo más de una cosa al mismo tiempo, atendiendo a dos conversaciones simultáneamente, yendo de un lugar a otro con rapidez, ¿no? Y todas las formas de conexión que pueda haber. Toda luna en aire, Géminis, ya sea Géminis, Libra o Acuario, habla de personas a las que les cuesta mucho soportar la intensidad del contacto emocional y por eso lo interrumpen o disocian con, cada una con su modalidad, ¿no? Entonces, por lo que decíamos, el aire es mental y el agua es emocional. Entonces, las personas que tienen luna en cualquiera de los signos de Géminis van a tener un quiebre, ¿no? Entre esa parte emocional que va a ser lo contrario a lo afectivizado, ¿no? Es una luna compleja de entender. Entonces dice, la mente que disocia. Allí se ve que lo que está sucediendo, ¿qué? Allí se ve lo que está. Bueno, este no lo leamos acá.
Mm, Veamos desde acá. Cuando un adulto con luna en Géminis hace varias cosas a la vez o interpreta lo que sucede con explicaciones y teorías aparentemente brillantes, está, desde un punto de vista, desplegando una habilidad que le es natural y sin embargo, psicológicamente no está en el presente. Es decir, puede parecer que sea súper inteligente, que todo, que sepa hablar de todo, y aún así eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Y sería muy diferente, ya vamos a ver lo que es un sol en el signo de Géminis, ¿no? Un sol en el signo de Géminis tiene el talento de hacer estas cosas de una manera natural, en cambio en la luna es un mecanismo de defensa. Es en realidad un niño, ¿no? Aquí se ve en realidad un niño mostrando sus habilidades, convencido inconscientemente de que así obtendrá afecto y que todos los problemas los resolverán mágicamente, ¿no? Es un pensamiento infantil donde verme inteligente creo que me ayuda, ¿no? Pero no advierte que al darle energía a ese imaginario se disocia. Hace varias cosas simultáneamente y divide los cursos de acción dejando innecesariamente abiertas situaciones y procesos. Comportamiento que posiblemente desemboque más tarde en un conflicto o situación realmente mucho más, en un conflicto o situación realmente mucho más insegura, inestable y peligrosa. Es decir, como no se está actuando desde el talento, sino por una necesidad de recibir afecto, el dividir la energía hace que no se pueda concentrar y no se puedan hacer las cosas como debe ser. Ujú. Entonces, explica cómo se forma este mecanismo lunar. Cuando estamos viendo en todos los casos, como estamos viendo en todos los casos, advertir que uno ha sido capturado por el mecanismo lunar es bastante doloroso, porque implica darse cuenta de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y esto es en general para todas las lunas, ¿no? Darse cuenta que uno está tomado por un piloto automático. ¿Qué cosas son las que uno va a ver? Entonces, él pone tres elementos que son claves. El primero, se da uno cuenta que una respuesta que surge de algo considerado como un talento o una capacidad natural y preciada, se revela en cambio como un comportamiento totalmente inadecuado y ineficaz, ¿no? Ese es un gran dolor, como que eso que yo pensaba que era mi mejor talento, que yo soy hablador y que soy inteligente y que estoy bien informado, a la luna en Géminis se le presenta el momento en el que se da cuenta que esto es lo que lo frena, lo que no le permite entrar en contacto con sus propias emociones y que lo aísla de las potenciales del resto de la carta. Otra cosa que se da cuenta, que se proyecta un imaginario sobre la situación real, distorsionándola por completo, ¿no? Entonces ahí es cuando la mente empieza a armarse una película sobre lo que está sucediendo afuera y antes de ver lo que está sucediendo afuera, mira su propio imaginario y así distorsiona la realidad. Y tercero, la idea de que ese imaginario surge de un temor, ¿no? Del temor que produce la situación, sobre todo en situaciones que son muy emocionales. En realidad, la persona que se siente insegura y su inconsciente busca una conducta asociada a la presencia de la mamá. Entonces, de alguna manera, en casos de miedo, en casos de inseguridad, inconscientemente se va a buscar esa protección materna que viene con toda esa información. Y pues esto se vuelve una garantía que ese nivel básico necesita para sentir que nada mal, o sea, necesita esa energía para sentir que nada malo le puede ocurrir, ¿no? Es falso en realidad, ¿no? Y por eso de ahí viene el dolor. Entonces dice él.
todo mecanismo lunar siempre es regresivo. Y esto es fácil de comprender ya que cuando se gatilla, la persona no está en el presente, ¿no? Y esa es una característica también de la luna. Y por eso la relación de la luna con el signo de cáncer y el ir, caminar hacia atrás, ¿no? A la luna le gusta mirar el pasado. Y por eso no está en el momento presente, sino se acuerda del momento en el que estaba en perfecta armonía con su madre en el vientre. De este modo, la seguridad que promete este hábito en realidad está enmascarando una inseguridad más profunda. Como la habilidad supuesta de la luna en Géminis es la inteligencia y la capacidad de entender rápidamente lo que sucede, suele ser bastante doloroso para estas personas darse cuenta de que en realidad no estaban entendiendo nada de lo que efectivamente acontecía. Solo estaban racionalizándolo. La distancia entre entender, explicar e interpretar respecto de comprender y permanecer en contacto con los acontecimientos es realmente difícil de reconocer para una luna en Géminis, ¿no? El darse cuenta uno que entiende lo que no es, ¿no? Y que se está engañando a sí mismo es complejo, ¿no? A veces se habla de Géminis y de la mentira hacia afuera, pero realmente lo más difícil para esta luna es darse cuenta que se está mintiendo, ¿no? A sí mismo. Entonces, escindir, experimentar y multiplicar para calmar. Ustedes verán que en general estas personas ceden continuamente a la tentación de dispersarse y abrir nuevos cursos de acción, con la convicción de que así multiplicarán sus posibilidades. Entonces es como la disculpa que uno se da, ¿no? En que voy a empezar mil cosas al mismo tiempo porque así no me estoy limitando, ¿no? Y siempre voy a tener para dónde coger. Esta fragmentación incesante de sus actividades las deja tarde o temprano sin energía disponible. Entonces puso toda su energía en mil cosas y al final no pudo desarrollar ninguna con profundidad. Así quedan presos de un patrón de destino por el cual recurrentemente arriban a crisis provocadas por la imposibilidad de sostener tantas perspectivas abiertas. Entonces, el exceso de racionalización, el darle muchas vueltas a las cosas, el estar todo el tiempo pensando es parte de este patrón y que es una necesidad, como que uno no puede evitar estar pensando en mil cosas al mismo tiempo y volverlas a pensar y repetir y repetir y repetir los pensamientos. Entonces alguien pregunta, ¿y qué tendría que hacer? No hay muchas alternativas, puesto que no tiene contacto con sus emociones. Entonces, Carote dice, pues yo no soy muy afecto a darles a los demás, decirles a los demás lo que tienen que hacer. Creer que uno sabe lo que los demás tienen que hacer y constituirse así en una autoridad acerca de sus vidas, me parece una actitud muy peligrosa, ¿no? Y más para una luna en Géminis que se basa en la mente, ¿no? Entonces, la luna en Géminis va a pedir información y si uno le da esa información, está alimentando el patrón. Dice, sin embargo, es posible desenmascarar ese mecanismo y él lo que recomendaría más que darle información a la persona es abrir ese vacío, ¿no? A que se dé cuenta de que hace falta algo. Entonces dice, se genera un vacío en la circulación habitual de la energía que no se llenará con las proyecciones del astrólogo, sino por la dinámica natural del conjunto del sistema. Y esto pues es una recomendación para nosotros como astrólogos también cuando tenemos, ¿no? Al frente una persona con luna en Géminis o que se identifica con este patrón, el, en ese caso no darle más información, ¿no? Sino más bien dejar ese vacío, ¿no? Ese silencio para que la persona entre en contacto con eso que falta, ¿no? Y que entre en contacto con sus emociones. Esa sería la mejor solución. Dice, claro que uno puede sentir la tentación de decirle a una luna en Géminis que recurra a un nivel intuitivo
y que, por ejemplo, haga una tirada de I Ching, ¿no? O que preste más atención a sus sueños. Pero el problema está en que al hacerlo, en su nivel inconsciente, la persona cree ser un maestro taoísta o el mismo Jung, ¿no? Entonces, vuelve y refuerza el patrón. La luna en Géminis difícilmente permanecerá en contacto con la sustancia onírica o con el misterio de los hexagramas del I Ching, sino que buscará interpretaciones. Y esto es justamente lo que queríamos evitar. Entonces, el curso de acción es conectar con las emociones, no darle una muy buena explicación de este mecanismo, ¿no? Porque entonces se va a agarrar de que, ah, sí, es que yo tengo este mecanismo y entonces por eso es que tal y tal y tal, y no hace el cambio que debería hacer, ¿no? Y nos pasa a nosotros, los que tenemos temas con Géminis, pues vamos a caer en una excesiva racionalización, ¿no? Y con la astrología, como que la astrología nos ayuda a explicar una cantidad de cosas y finalmente eso nos protege de entrar en contacto directo con la emoción cruda y pura. Creo que primero debemos comprender de qué nos estamos protegiendo a través de este mecanismo y aprender a atravesar esta zona de desprotección tan temida, ¿no? Y entonces ir a la causa, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera ese miedo que nos obliga a preguntar al I Ching o a hacer astrología o leer sobre la depresión en un libro, ¿no? De teoría, sino más bien entrar en contacto con esa emoción. Toda luna en Géminis debería tomar contacto efectivo con el pánico que le producen las situaciones que están más allá de las palabras. Esa es la clave de del trabajo con esta luna, ¿no? Que entre en contacto con lo que siente. Entonces, pone un ejemplo. Supongamos la carta de alguien con mucho Piscis o Escorpio y que tenga a la vez la luna en Géminis. No le será fácil a esta persona advertir hasta qué punto la expresión de su sol, un sol en agua, o el aprendizaje de su ascendente, también podría ser un ascendente en Escorpio o en Piscis o en Cáncer, lo llevan en direcciones que aterrorizan a su nivel más básico, ¿no? Entonces, por un lado tiene un talento pisciano y por el otro lado tiene un miedo a no entender esas experiencias que le está trayendo el sol, ¿no? Y ahí se genera toda una dinámica que se va a ir superando a través de la profesión y a través de los encuentros con otras personas que va a tener este sujeto. Entonces, habla también de otros ejemplos en los que muestran o que son síntoma de este patrón. Entonces, por ejemplo, dividir la casa propia, dividir la propia casa en dos espacios, uno para trabajar y otro para evitar, ¿no? Eso me pasa a mí, yo tengo dos cuartos, uno es para evitar y el otro es para trabajar, ¿no? O mejor aún, tener dos casas y estar yendo y viniendo de una a otra, ¿no? Personas que todo el tiempo están viajando, ¿no? Y que lo hacen de alguna manera porque lo necesitan. Otra tendencia habitual es permanecer en una situación abierta, ¿no? En situaciones emocionales que no termina de definirse, pero en la que se entreven posibilidades y que por eso mismo no se la puede dejar, ¿no? Entonces, personas que no son fáciles de comprometer, ¿no? A nivel emocional, como que quieren tener una novia y otra, ¿no? O una posibilidad y la otra, porque si no, se van a sentir faltos de libertad. Haciendo una tarea antes de terminarla, a ver, el desarrollo de la vida cotidiana muestra a estas personas llenas de vivacidad, o sea, se ven como muy activas, ¿no? Haciendo una tarea y antes de terminarla, encarnando simultáneamente otra, y luego otra, y luego otra, ¿no? Todo el tiempo están haciendo cosas, pero como que no.
no dejan sentir cada una, sino que es algo que se vuelve un poco obsesivo, ¿no? Entonces se pregunta, ¿cuál es la diferencia si se tiene el Sol o el ascendente en Géminis y no la Luna? Entonces dice, el Sol se expresa haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ese es el talento del Sol en Géminis. O sea, no quiere decir que hacer varias cosas al mismo tiempo siempre sea malo, sino que ese es un talento en donde hay personas y hay momentos en donde podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Esa es la expresión de un Sol. Por el otro lado, el ascendente, en cambio, tendrá que aprender a hacerlo de modo que quizá tenga un trabajo en Temperley y otro en Vicente Gómez López, ¿no? Es decir, en el ascendente es el destino el que pone a la persona a viajar de un lado al otro, ¿no? Puede tener un sol o una luna en cualquier otro signo y sin embargo va a tener que aprender a conectar espacios, a conectar personas, a conectar situaciones, ¿sí? Tanto en el caso del sol como del ascendente, todo este movimiento implica expresión y crecimiento, porque la persona está desarrollando las cualidades de la simultaneidad y la vincularidad, ¿no? Tanto en el sol como en el ascendente hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, este aprendizaje siempre va a ser positivo. ¿Qué pasa? Con la luna en Géminis, en cambio, la persona quizá tenga un solo trabajo, ¿no? En algún sitio, pero se empeña obstinadamente en conseguir otro, ¿no? Entonces dice, ay, no, ya me cansé de este trabajo, necesito otro, y después llega ese otro trabajo y va a necesitar estar en otro, ¿no? Y nunca está contento en un solo sitio. Esto le resulta muy fácil y no está aprendiendo nada allí. Más aún, haciendo eso, se está refugiando en algo que le es muy familiar y que le tranquiliza porque repite una pauta inconsciente. Entonces hay que diferenciar cuando uno lo hace para sentirse bien a un nivel inconsciente y a un nivel infantil y cuando uno realmente está desarrollando un potencial que es energético perfecto de Géminis, ¿no? El poder vincular cosas, ¿no? Como algo natural. La persona con la luna en Géminis tiene grandes dificultades para concentrar su energía en una sola dirección. Así obtiene una alta flexibilidad, pero al mismo tiempo, mediante sus comportamientos, se asegura que nunca quedará totalmente inmersa en situaciones de intensidad excesiva, ¿no? Entonces, si es para defenderse de la intensidad que uno abre muchos caminos, pues eso no es muy constructivo, ¿no? Al evitarlas, esta estructura infantil impide que se produzcan la presión y la síntesis necesarias para madurar. Podemos pensar, por lo tanto, que las experiencias que le exijan transitar por ellas sin alternativas, pese a su alto costo emocional, son en realidad extremadamente saludables para estas personas, por cuanto las obligan a liberar otros recursos latentes en su estructura, más allá de su nivel lunar, ¿no? Entonces, aquí dice es al contrario, ¿no? Ojalá o nosotros o las personas que tienen este arquetipo podamos, o la vida nos lleve a concentrarnos en un solo tema para así poder madurar y poder desarrollar otras potencialidades que tiene nuestra carta, ¿no? Cuando esta luna en Géminis se la contiene y no se le permite como dispersarse, entonces otros planetas, otras potencialidades en la carta van a entrar en acción, ¿no? Y así va a haber un crecimiento más integral. Entonces dice también en otro ejemplo, cuando las cosas se entienden, la luna en Géminis cree que todo está bien. Entonces aquí hay un ejemplo clásico, ¿no?
Dice, usando un ejemplo un tanto exagerado, podríamos decir que si el avión en el que viaja se precipita al océano, se sentirá mucho más tranquila si paralelamente alguien le va explicando por qué ocurre el accidente. Dice, si además se trata de un estudiante de astrología, mientras va cayendo ese avión dirá, claro, esto es porque subí al avión con Marte en cuadratura a Urano, oposición a Neptuno. Y con eso consigue tranquilidad, ¿no? O sea que en tanto que exista una explicación, experimentará seguridad y protección, aunque en realidad esté en medio de un desastre, ¿no? Esa es la luna en acción, ¿no? Tranquiliza, pero no da contexto, no pone a la persona en la realidad. Entonces dice, lo fundamental, y no solo para la luna en Géminis, es que la luna se da naturalmente, se dé en el despliegue cíclico del mandala natal. Es importante que llegue como una consecuencia, que no se manifieste como una necesidad previa y mecánica obturadora de otros canales. Es decir, que no sea una causa para actuar, sino más una consecuencia de otros talentos que llevan a esa luna. Cuando uno la utiliza como principio fundamental, las posibilidades de estar engañándose se vuelven muy grandes. Dice, claro que esto no resulta sencillo. Ya vimos que la persona con luna en Géminis es aquella que ante un problema emocional prefiere leer un libro acerca de cómo trabajar las emociones. Leer, por eso decíamos, es un refugio. Dice que son los típicos lectores de 7 libros al mismo tiempo, que creen poder seguir perfectamente los 7 relatos a la perfección. Esto es difícil que pueda hacerse con literatura profunda. Otro patrón es el regalar libros, como se ha afectivizado el tema del aprendizaje, regalar temas culturales o libros, pues va a ser parte del patrón. También el tema de los hermanos se vuelve a repetir acá y la extensión de que así como se afectivizan los hermanos, también ya la persona adulta a ver a los demás en un tono de fraternidad, ¿no? La palabra fraternidad tiene que ver con la hermandad, ¿no? Y el poder ver a sus amigos y a las personas que los rodean como sus propios hermanos va a ser parte de ese escape a la realidad, ¿no? En el caso de la luna en Géminis. Alguien pregunta, ¿las personas con esta luna suelen tener un aspecto juvenil? Dice, sí, esta luna suele dar una apariencia juvenil, jugatona y hasta adolescente. Por lo general, son personas bastante divertidas, pero hay que observar esto con atención porque en realidad les resulta difícil tomar las cosas demasiado en serio. Si bien esta puede ser una cualidad en algunos casos, en el fondo es una defensa para permanecer en un nivel de indeterminación y provisoriedad en la que se sienten seguros. Esto es visible en el uso que hacen de las bromas con las que suelen cortar la tensión. El chiste de la luna en Géminis rara vez es la del maestro Zen, que apela a él para mostrar la paradoja de los procesos mentales. Más bien es un modo de superficializar la situación para evitar la intensidad. Después también hablan, son desordenados. Y aquí yo vería la relación con los otros signos que están en cuadratura con el signo de Géminis. Por ejemplo, el tema del orden es un tema muy Virgo, ¿no? Y entonces cuando una persona está tomada por el arquetipo Géminis, va a alejarse muchísimo de Virgo, de Sagitario y de Piscis. Entonces, dice, tienen el natural desorden que proviene de la dispersión, ¿no? Incluso en lo mental, aunque todo parezca muy lógico y coherente, es probable que esto sea cierto solo en un nivel superficial.
Lo más significativo de esta actitud general de provisoriedad llena de posibilidades es que hace todo lo posible para no definirse ni madurar. Es una fuerte tendencia a ser el eterno alumno. Pues también es parte del... Y el eterno alumno es también una distorsión virginiana, ¿no? La constancia. Entonces siempre está en un curso y no deja de estar en un curso. Para eso sí es constante, ¿no? Para estar investigando, para estar cambiando de temas va a ser constante y la constancia decimos que es una cualidad virginiana. Pero en este caso hay un desbalance entre la parte Virgo y la parte Géminis. Por otra parte está el tema con Sagitario, ¿no? Entonces, ser la eterna promesa de una síntesis que no ocurre jamás. Decimos que una de las cualidades de Géminis es el poder hacer síntesis, la síntesis de todo el recorrido anterior. Entonces, en la luna en Géminis va a haber es como una promesa de síntesis, pero nunca se quiere llegar a esa síntesis. ¿No? Entonces, claro, va a ser la típica persona que acribilla preguntas al mecánico, al profesor, al astrólogo, ¿no? Que siempre va a estar haciendo una pregunta y no se le ha acabado de responder y vuelve y hace otra pregunta y sigue haciendo otra pregunta por la necesidad de aprender, ¿no? Pasa a veces también con los niños chiquitos que todo el tiempo están preguntando, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Solo por recibir afecto. Entonces, otro síntoma, Virgo, es la postergación indefinida, ¿no? El tema de postergación de esa síntesis, porque se siempre cree que hay algo más que debe aprender antes de definirse, ¿no? Es que todavía no he sabido todo, entonces no puedo hacer la síntesis, ¿no? Y sigue postergando, postergando su aprendizaje sin decidirse, ¿no? Por algo, ¿no? Que ya el decidirse sería Aries, ¿no? Una cualidad Aries. Acá se queda en Géminis y queda en bucles. Ahora veamos una relación con Piscis, ¿no? Entonces, ustedes verán que las lunas en Géminis y en Sagitario también comparten el rasgo de ser muy miméticas, ¿no? El mimetismo es pisciano. Aprenden rápidamente, pero por reflejo, imitativamente, sin hacer realmente una síntesis personal. Les es difícil advertir que se encuentran en el mundo mental de otros, como en su propia casa, y se refugian en la mente de los otros, ¿no? Es como que adopto la forma de pensar de otra persona y me vuelvo experta en ella, pero yo no he desarrollado mi propio punto de vista, ¿no? Y eso me da seguridad porque es una forma ya decantada, madurada, que es a prueba de fallos en teoría, ¿no? Y por eso da una garantía de seguridad. Entonces también hay que ponerle mucha atención a este tema, ¿no? El tema de los maestros para esta luna en Géminis es importantísima de desenmascarar, ¿no? Para poder en cierto momento poder salir del maestro y hacer ese trabajo personal. Alguien en el público también pregunta si, por ejemplo, Freud, que tenía la luna en Géminis, pues cómo lo afectaba o qué pasaba con esa luna, ¿no? Entonces, antes pues de explicar la luna de Freud, vamos a ver en qué consiste el tener el talento de la luna en Géminis, porque la luna en Géminis, claro, obviamente, así como tiene muchas trampas, también se puede convertir en un talento y de eso se trata todo este proceso de conciencia. Les dice, si la luna se integra al sistema, si la luna se integra al sistema, ya no absorbe indebidamente energía ni distorsiona las demás funciones de la carta. Entonces, dice, bueno, ¿y qué significa que se integra? Dice, básicamente que la conciencia ha comprendido el nivel de sí misma que se protege de esta manera, ¿no? Cuando se da cuenta que esto es un mecanismo protector y no es un camino válido, en cierta forma.
En el caso de la luna en Géminis, postergando indefinidamente la síntesis. Al tomar contacto con el temor que está asociado al mecanismo, este deja de ser valorado como un talento y se puede detener, permitiendo a la persona comenzar a comprender su propio mundo emocional. Es decir, uno debe poder darse cuenta de que está en el patrón, parar y sentir, y luego actuar, ¿no? A darse ese tiempo y no actuar de una vez con su piloto automático, ¿no? Esto se da porque hay un miedo de base. Entonces, cuando se atraviesa una situación en la que operan estas energías en la carta natal, la cualidad lunar se sienta trascendida en sus posibilidades, se siente trascendida en sus posibilidades y comienza a actuar inconscientemente. A partir de aquí se configura un contexto imaginario en el que no solo el peligro y el temor son ilusorios, sino también la manera de trascenderlos. Ahí empieza ya a darle vueltas como a la misma idea que habíamos visto antes. En este punto, darse cuenta del temor ligado a la propia luna es extremadamente importante, pero mucho más lo es poder atravesarlo. Porque claro, si yo lo entiendo, pues estoy otra vez en el patrón geminiano, ¿no? Entonces lo importante es poder trascender ese mecanismo. Si no se hace tarde o temprano, el destino hará que se defina, pero en ese caso probablemente deberá hacerlo por medio de una crisis. Entonces, claro, no es que uno pueda evadir la síntesis eternamente y no le pase nada, sino que el mismo destino dice, bueno, si no lo hiciste por las buenas, lo vas a hacer por las malas, ¿no? Pero que uno tiene que crecer, tiene que, tiene que crecer, o sea, ahí no hay opción. Ahora veamos, un talento innegable de la luna en Géminis es poder ponerle palabras a las emociones y en general a todos aquellos órdenes de la realidad que son muy difíciles de verbalizar. Entonces, claro, para el tema de las canalizaciones, para temas esotéricos, puede llegar a ser muy potente una luna en Géminis, ¿no? Para poder ser un poeta, para poder hablar de cosas que otras personas no saben cómo ilustrar, ¿no? El mismo hecho de dibujar todos estos conceptos a través de figuritas tiene que ver con este patrón y con este talento que se puede desarrollar de la luna en Géminis. Existe una inusual aptitud para hallarlas y expresarlas, ya que por lo general estas personas hablan muy fluidamente y poseen una gran capacidad para establecer asociaciones mentales. Entonces ahí empieza a integrarse la energía Géminis desde un punto de vista solar, desde un punto de vista de talento, ¿no? Y si se aprende a desenmascarar ese mecanismo automático, ya uno en el momento en el que necesita esta cualidad comunicativa, esta cualidad de inteligente, pues se usa, ¿no? Hay momentos en los que es extremadamente buena, pero hay momentos cuando uno está confrontado a temas emocionales donde no es la forma de comportarse o la forma de ser que conviene más. Entonces, ahora bien, ¿esto es un talento o un refugio? ¿No? El poder poner en palabras las emociones. Entonces dice, es difícil discriminarlo y todo depende de cómo se esté manifestando la energía. Podríamos decir que una cosa es ponerle palabras a aquello que no las tiene y hacerlo inteligible, creando así un nuevo contexto comunicacional para todos. Y otra muy distinta es explicar y establecer teorías sobre ello para mostrar el propio brillo intelectual afectivizado. Entonces depende desde dónde se está haciendo, no es el hecho de la inteligencia en sí, sino
cómo se está mostrando y cómo se está utilizando esa inteligencia. El talento para la comunicación está presente en la luna en Géminis, con toda seguridad. Pero si la persona desespera cada vez que no logra comunicarse y hacerse entender, entonces estamos ante un aspecto regresivo, ¿no? Si esa parte que ya muestra angustia, ¿no? Por no poderme comunicar, pues ya ve uno que ese es un síntoma de que está activo este mecanismo. Entonces aquí explica qué pasa, por ejemplo, con la luna de Freud. Freud tenía una luna en Géminis en la casa 8 y en él podemos ver todos estos talentos. Poseía una capacidad extraordinaria para establecer relaciones entre campos diferentes, para conferir inteligibilidad y ponerle palabras a los mundos más oscuros, ambivalentes y contradictorios, para captar coherencias en el campo del evanescente, en el ámbito evanescente de los sueños, ¿no? O sea, tenía una capacidad de entender situaciones muy grande con esa luna en Géminis. Pero por el otro lado, podemos también ver a través del desarrollo posterior del psicoanálisis que quizá Freud puso como condición para la curación excesivo énfasis en el hacer inteligible lo inconsciente, ¿no? Puso un énfasis muy grande en hacer inteligible lo inconsciente. De esta manera, el interpretar quedó sobrevalorado y el talento de poner lo oscuro en palabras obturó otros canales, ¿no? Entonces, se veía que tenía una luna en Géminis, inclusive acá habla de Jung, ¿no? Para él, Jung era un místico y Reich un loco porque aceptar que los nudos del inconsciente pudieran resolverse en su propio nivel sin ser mediatizados racionalmente o que se llegara hasta el fondo de la libido desde el cuerpo mismo sin pasar por la interpretación era muy peligroso, ¿no? Entonces, inclusive era tan afectivo este tema del pensamiento que peleó con Jung y como que dijo, ya no eres mi amigo, ya no te quiero porque no piensas como yo, ¿no? Esa es la luna en Géminis hablando. Entonces, así como se presenta la luna con sus indudables talentos, hay un punto en el que cae la persona inevitablemente en ese aspecto regresivo. Dice el psicoanálisis en su origen tiene que ver con llevar al paciente hacia un estado regresivo en el cual éste habla y a través de las palabras de su discurso es interpretado, ¿no? La interpretación de los sueños, la interpretación del relato, pero debe haber un relato, debe haber un diván y la persona debe poder hablar. Esa es la luna en Géminis que tiene ese mecanismo como algo que la tranquiliza. Cada sistema energético tiene a su disposición todos los elementos para manifestar una síntesis creadora, y eso pasa con todas las lunas. Aquí lo importante es el equilibrio del conjunto, que no permite no permite a una función invadir el campo de las otras, escindiendo la estructura, ¿no? Entonces, en una carta astral, cuando la luna se lleva todo el protagonismo, pues no va a dejar a los otros planetas hacer su trabajo. Todos necesitamos protección. Esa es la función de la luna. Está hecha para protegernos y necesitamos una protección. Tampoco podemos decir que este mecanismo es dañino. Es necesario, pero hay que poderlo apagar cuando es necesario, ¿no? Lo que dominamos mecanismo surge de la identificación con una parte que excluye a las otras. El tema de la luna siempre es exclusivo, ¿no? Si soy luna en Virgo, pues las demás lunas no funcionan. Si soy luna en Géminis, los demás signos tampoco funcionan, ¿no? Hay como una sobreidentificación con una función.
En general, para todas las lunas hay un test muy bueno y es estar muy atentos ante situaciones intensas donde sea imposible utilizar el registro de la propia luna. Por ejemplo, para observar qué le pasa a una luna en Aries, por ejemplo, observar qué le pasa a una luna en Aries impedida de actuar y de mantener la iniciativa por razones físicas, ¿no? Cuando una persona con luna en Aries no se puede mover, ¿no? Entonces ahí se ve si la persona tiene afectivizada esa función o no. O si una luna en Tauro, o cuando uno a una luna en Tauro la lleva a que no pueda aferrarse a nada, ¿no? No tiene nada seguro. Entonces, si la persona ha desarrollado ese nivel de madurez, pues no va a entrar en crisis. Si esta persona, ¿no? Con luna en Tauro, cuando no tiene de qué agarrarse, se desbarata completamente, quiere decir que, pues, tiene trabajo por hacer, ¿no? O una luna en Géminis que no pueda explicar, ¿no? Cuando el tema para la luna en Géminis es que no entienda lo que está pasando, ¿no? Y si no lo entiende, va a entrar en crisis emocional, ¿no? Y no va a tratar, al contrario, como lo haría un Sol, encontrar la información necesaria y solo la información necesaria, no estar dándole vueltas a la información. Y bueno, lo demás lo dejamos para que ustedes lo lean y ya la siguiente vez vemos la luna en Cáncer. Entonces, pues me gustaría escuchar sus comentarios sobre esta luna, si sienten alguna identificación, ¿no? ¿Cómo ven esta lectura? Preguntas. No, pues yo creo que todas quedé como flojo. Mi luna está en Géminis, Sergio. Ya. Eh, Creo que sí le doy muchas vueltas al tema en la cabeza, muchas cosas, entonces creo que en esa parte me identifico mucho. Em, en que no de pronto, en que de pronto no soy tan lectora, no regalo tantos libros Ya, y me considero organizada. ya. Eh, pero sí creo que, como se le dirá, rumiar, no sé, hay veces que le doy muchas vueltas a las cosas. Creo También que en hay que eso ver también en quién se proyecta, ¿no? Porque a veces si no es uno, hay alguien al lado que sí es así, ¿no? Y entonces a Mm, veces, ¿no? O la pareja o mi alguien, hija piensa mucho, ¿quién? mucho. Mi hija sobrepiensa mucho. Ya, Ella, entonces por algún lado sale, ¿sí? sí. Y va a tener ese problema y te lo va a presentar, Y ¿no? Y ella entonces, es, después, ella es cáncer. ya. Claro, que debería ser muy emocional, pero no está Exacto. tomada por el patrón geminiano. Y uno dice, Ujú, pero entonces, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿No? claro. Entonces entiende uno también porque atrae uno ese tipo de situaciones. No solamente es que uno sea así y uno, ¿no? Que todo lo vea desde un punto de vista Ujú, autocentrado, sino que es más un tema del entorno, ¿no? Que el entorno casualmente siente uno y aprende uno a sentir cariño por eso, ¿no? Eso es también afectivizar, ¿no? Y si es tu hija, pues la vas a querer con todo y que sobrepiensa las cosas. Y entonces ahí ujú, está la luna, ¿no? Y la luna tiene que ver con la madre y Géminis, pues es el otro, ¿no? Los hermanos y toda la comunicación. Entonces ahí lo estás viviendo a través de otro, ¿no? Y en la luna de Géminis, claro que pasa, ¿no? Ya sea con esos o con las figuras que a uno le interesan, ¿no? Entonces, ser amigo de personas muy inteligentes, ¿no? De decir, ujú, ay, no, yo no me voy a juntar con cualquier bruto por ahí, yo necesito que la persona piense, que yo no lea, pero que la persona con la que yo esté sí lea, ¿no? Le guste, ¿no? Entonces, eso es parte de la afectivización, ¿no? Igual, pues cada persona va desarrollándose y va identificando cuando está cayendo en el patrón y si tiene pues toda la demás carta, pues hay que ver qué tanto está utilizando el resto de la carta,
¿no? Hay personas que solo se quedan en la luna y esas son las que más problemas pues tienen a nivel emocional, ¿no? Ahí ya hay que mirar cada carta por aparte. Ok, gracias, Sergio. Bueno, ¿quién más tiene comentarios? Y el sol en el mismo signo. Sí, el sol decimos que expresa es la energía, ¿no? Entonces va a haber una energía de saber hacer enlaces, de saber comunicarse. Ya no va a leer 7 libros, sino va a decir, no, con 3 tengo, ¿no? Y si puedo 3, leo 3. Si puedo 2, voy a leer 2. Y si es el caso, leo uno, ¿no? El sol puede definir cuántos libros va a leer, no se va a lanzar por los 7 de una vez. La luna, en cambio, dice, no, si no puedo leer 7 libros, pues ¿quién, no? ¿Qué dirán de mí? No, no, no va a ser una persona inteligente. Y entonces seguramente se lee el 7 libros y se acuerda un parrafito de cada libro para poder hablar de todos, ¿no? Entonces, para que no se vaya a notar que yo no sé, que no soy una persona culta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El uno muestra es el talento de conectar, de hacer negocios, ¿no? De hacer, de combinar elementos y el otro necesita esa combinación para sentirse segura, para sentirse amada, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y el ascendente viene de afuera, entonces va a ser es el universo que le va a poner como tarea que aprenda temas geminianos, ¿no? Y sea del signo que sea, la vida lo va a poner en situaciones donde habrá que comparar cosas, donde habrá que ¿no? asociar personas, donde tendrá que hablar mucho, ¿no? Y tenga o no tenga el talento para hacerlo, ¿no? Es la vida que se presenta así. Entonces son las 3 posibilidades: o la vida se me presenta así, o tengo un talento, o es parte de la luna y es una forma de yo sentirme bien, sentirme en paz con el mundo, en una paz infantil, ¿no? Aquí no estamos hablando de la paz superior que entraría de entender uno la relación entre la luna, el sol y la ascendente. Inclusive yo diría que todo sol en Géminis en algún punto afectiviza a su sol y lo convierte en luna, ¿no? Entonces nos pasa a mí, yo tengo el ascendente en Géminis y reconozco mucho estos patrones, claro, ¿no? De querer entender antes que sentir, ¿no? Y en momentos en donde uno se siente en crisis, pues uno va y lee el I Ching y dice, ah, ya entiendo por qué es. O mira la carta astral y dice, ah, claro, ¿no? Es por esto. Y así uno se tranquiliza. Entonces, pues, ¿no? Nadie puede decir que no cae en algún momento en estos patrones. La cuestión es si uno solo se queda ahí, pues ahí ya tiene un problema. Si uno es capaz de compararlo con otras formas de ver, pues ahí tiene libertad. Ok, gracias, Sergio. Y entonces, ¿cuál sería el estado emocional de la madre? Esta es una suposición, pero como la luna habla de lo que la mamá en el momento de la gestación está generando, la información que está generando en el inconsciente, ¿qué propone Caruti que está sucediendo en la madre, por ejemplo, para que esa luna sea en Géminis? Si la madre va a estar necesitando información, ¿no? Quiere que las personas le hablen, ¿no? Y va a ser la típica persona que pelea con su pareja porque no le dijo algo que la pareja, que probablemente tenga muchas cosas en agua, diga, pues es que se sobreentiende, ¿no? Es clásico que a estas personas les toca enfrentar personas que sobreentienden cosas y que no lo expresan verbalmente. Y su crisis se viene a que es que no me dijiste, es que si me hubieras dicho, pues no habría problema, pero asumes que yo debo saberlo todo como si tuviera mente telepática, ¿no? Y no la tengo, ¿no? Entonces es muy probable que la madre esté pidiendo siempre que la llamen, que le digan, que,
¿no? Que me digan así de, mándame un mensajito diciendo aquí estoy, pero hazte presente a través de una palabra, ¿no? Entonces, eso ya va a estar dentro de la madre que está gestando al niño, pero también el niño pues va a sentir que eso es lo que la madre quiere y por eso también lo va a añorar. ¿Cuál sería entonces el antídoto para una luna en Géminis que no puede comunicar? Que como fue la última parte del párrafo que leíste. Lo que dice Caruti es entrar en contacto con la emoción, ¿no? Si probablemente esta luna que está pidiendo es que no me dijiste, pudiera entrar en contacto con una percepción más intuitiva, más emocional, de pronto ya no necesitaría que le dijeran verbalmente, sino que ya sabe cómo es la otra persona y entonces sabe cómo funciona ese otro y conecta con ella desde otro punto que no es el puramente geminiano, sino que desarrolla en sí misma cualidades piscianas, cualidades cancerianas, cualidades escorpianas, ¿no? Que la van a hacer pues mucho más integral, ¿no? Entonces siempre es más entrar en el tema del agua y no tanto una información, no hay una clave mental que sea, ¿no? Racional para poder ayudar a esta luna. Dice conectarla con el vacío. Entonces por eso si no lo hace voluntariamente va a atraer personas que le van a llevar a un vacío emocional y las va a criticar. Es que no, estas personas siempre me dejan en el vacío, pero es que ahí le están dando el remedio. Podríamos pensar que la luna, una luna en aire y el antídoto es el agua, son como los antagonistas. Claro, ¿Sí? Sería como un ave que de pronto entrase al agua, ¿no? claro. Un ave que entra a cazar o se sumerge y luego tiene que volver a salir. O sea, como que en Claro, el y es agua, el remedio duro, ¿no? Es el remedio amargo, no es el remedio más efectivo, pero el que más va a rechazar. Habría otro remedio que tiene que ver más con la combinación con fuego, ¿no? El aire y el fuego se impulsan mutuamente, como que el fuego saca al aire. Entonces ese es otro remedio. Ese no es tan doloroso como el de Escorpio, ¿no? Para Géminis, Escorpio es la muerte, ¿no? Porque frustra completamente esa idea de que yo todo lo sabía. Escorpio dice, no tienes ni idea de nada, ¿no? Entonces, esa crisis es la que realmente le sirve a Géminis, pero va a ser el remedio que menos le va a gustar, ¿no? El que más va a oír. Entonces, pues ahí también se ve, ¿no? Esas oposiciones son los mejores remedios, pero los menos buscados. Por eso va uno a encontrar amigos, ¿no? Ya Géminis va a conectarse con Aries o va a conectarse con Libra o va a conectarse con el mismo Leo y ellos les van a ayudar a salir de esto de una manera dinámica y como en un lenguaje que es complementario, ¿no? o sea que podríamos pensar que la tarea de un Géminis puede estar en la Tierra. La Tierra, yo diría que no es de los el elemento que más le ayuda al aire porque como es tan objetivo, va a ser que busque razones definitivas. Y lo que necesita esta luna es poder abrirse a lo incomprensible, a lo intangible. Y el fuego le ayuda más, ¿no? El fuego le ayuda más a conectar con lo intangible que la tierra. Por eso te digo que la tarea, o sea, la tarea es poder comprender también su Tierra. Sí, ¿no? Y ¿Sí? claro, entenderse uno de una manera integral, ¿no? Esa es nuestra tarea de todos, ¿no? De poder balancear todos los elementos. O sea que un Géminis con un Tauro o un Capricornio puede sentirse sin libertad, frenado o necesitar espacio. Claro, o tienen un hijo de agua. Sí, es que el universo es perfecto. Sí, o sea, se puede dar, no tiene problema, pero
que les aparece el agua por algún lado. Yo, mi pareja Capricornio, mi hija Agua. Yo soy Fuego, Leo, ascendente Tauro con luna en Géminis. Exacto. Es que el destino, Uf, ¿no? Si uf, uno, o sea, hay mil posibilidades. No es que una persona, uno tenga que conseguirse a una persona, ¿no? Una luna en Géminis tenga que conseguirse obligatoriamente a una persona con luna en Aries, ¿no? Puede tener bien una luna en tierra, pero el destino se va a encargar de hacer el balance. Y si no es el hijo, es un amigo, o es un profesor, o es alguien, el amigo de la pareja, o alguien va a ser de esa tierra, de esa agua que hace falta. ¿No? Por algún lado vendrá el vacío emocional, inclusive una muerte o un dolor muy grande va a hacer que esta persona, así tenga la pareja de tierra, tenga que conectar con su agua. mm, mejor dicho, Sergio. Pues así, todas las Cre- lunas, como y, decimos, y no hay una sola luna fácil. creo que mi signo tiene poquita agua, creería yo. Pues hay que, claro, pero estás estudiando astrología, eso es agua. Ajá, claro, Entonces, es lo más poquito que tengo, agua. ya, pero entonces, en los signos que uno tiene más poquito, es donde muchas veces uno mete en la mayor cantidad de energía para aprender, Ujú. ¿no? Y se equilibra así también. Ok, Te conviene, ¿no? ah, sí, Temas psicológicos, donde se habla de todos estos temas, pues eso hace que la luna como que diga, no, yo no puedo caer en mentirme a mí misma de que todo va a estar perfectamente cuando hay temas a trabajar. ajá, Ujú. Es un muy bien. despertar, ¿no? Y eso es lo que queremos, despertar. Gracias, Géminis Sergio. tiene que despertar, ¿no? De esa ilusión de la palabra. Y es que como humanidad, estamos siendo muy luna en Géminis, ¿no? Si le pusiéramos una luna al planeta, una luna del planeta sería muy Géminis ahorita con toda esta información que está saliendo en los celulares, donde uno no puede durar más de minuto y medio en cada tema. Eso es Luna en Géminis, ¿no? Y donde sentimos una ansiedad por ver más y más información y ya hemos entendido, hemos encontrado información valiosísima, pero seguimos pasando a otra y nunca paramos de conseguir información. Eso es Luna en Géminis y todos los que tenemos celular caemos en esto, ¿no? Unos con más, ¿no? Unos sentimos más tranquilidad en ese escaneo que otros, pero, ¿no? En este momento todos con un celular tenemos algo de eso. El mecanismo está diseñado para agarrarlo a uno. Así uno no tenga la luna en Géminis, agarra uno un celular y el mismo tiene toda una serie de mecanismos que lo lleva a que uno desarrolle una luna en Géminis, así no la tenga astralmente. Sí, sí. Sergio, yo tengo una pregunta. Em, a través de toda esta lectura, yo me identifiqué con las dos partes. Mi sol está en Géminis, pero resulta que cómo me identifiqué con la luna cuando yo me expreso en inglés. Mm, Es, me pareció loco. Dije, no, pues te lo tengo que contar porque sí, como que siento esa inseguridad y en las labores que he tenido que hacer los últimos años, que han sido pues en ese idioma, tenía yo esa tendencia que estabas describiendo. ya. ¿Cómo puedes tú analizar eso? Sí, el tema de los idiomas también es muy Géminis, ¿no? El poderse comunicar en diferentes lenguajes, ¿no? Igual, pues, en el momento en que hay esa relación de afecto con el que me entiendan, ¿no? Y donde yo me siento mal porque no me entienden, ahí estoy cayendo en este patrón. Por eso
claro, yo en las lecturas de carta también veo mucho estos dodecanatos, ¿no? Porque entonces uno Ujú. puede tener la luna en un signo, pero ¿cuántos, no? Tendremos una luna en un dodecanato de Géminis donde se activa esto, ¿no? Inclusive un decanato. O sea, hay muchas posibilidades para, inclusive en la carta progresada, puede que uno ya, la luna en estos 2 años y medio, esté en paso Ujú. por Géminis y momentáneamente uno conecte con esta información. Entonces, todos, ya sea por tránsito, por progresiones, por dodecanatos, podemos conectar con esto y no es que, ay, pero yo no tengo esta luna. No, no, las lunas no son una propiedad muy cerrada, sino hay que primero ver si uno se identifica con el patrón, solucionarlo y después puede uno explicar con la carta, pero si no explica la carta, igual hay que trabajar el patrón. No es que, ah, no, la Claro, carta no me dice que yo tengo este patrón, luego no lo debería tener y entonces lo olvido, ¿no? claro. Y Es de todas formas también como una invitación entonces a sumergirme, o sea, como buscar el agua, pero en el idioma. exacto, ¿Sí? exacto. También podría ser. Claro, que es mucho lo que yo veo en ese tema de los idiomas que hizo esta Sofía Vergara, ¿no? Que se enfrentó a que no la recibían en papeles porque no hablaba bien el inglés, hasta que decidió, yo soy así, me siento bien así y voy a hablar como se me ocurra. Y eso se convirtió, en el momento en que hizo eso, se convirtió en una estrella donde la buscan porque habla así, porque la gente dice, no, qué rico que alguien pueda no importarle, ¿no? El qué dirán, ¿no? Y decir, pues así hablo y al que no le guste, pues que no me escuche, pero da esa seguridad de no tenerle miedo a hablar mal, no poderse comunicar. Sí, 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 te estoy entendiendo. Lo curioso es que me iba bien, pero me representaba mucho esfuerzo. Yo sí veía que compañeros iban de pronto en un nivel muy tranquilo y no solamente que les fluye el idioma, pues a mí me fluye, pero me ha costado. Claro, Entonces, esa es como la comparación claro. Y que el tengo tema, frente al claro. natal. Claro, Claro. Y la comparación, ¿no? Lo que mata a la luna en Géminis es, ¿y por qué ese sí puede y yo no? ¿No? exacto. ¿no? Eso, ¿no? La envidia es uno de los temas de Géminis, ¿no? El por qué el otro sí puede y yo no, ¿no? Que soy menos? ¿Será que soy menos? ¿Será que soy bruto? Entonces, claro, la luna en Géminis, el sentirse uno bruto es el dolor más grande, ¿no? El miedo a la estupidez, dice Luis Jiménez, ¿no? Es uno de los grandes temores. Que me vean estúpido, a que me vean, no diestro. Eso genera ese choque. Entonces ahí es donde uno debe aprender a conectar con su agua a través de la meditación, a través de la autoaceptación, ¿no? De esa relajación de decir yo soy el que soy y me expreso como me expreso. Y en algún momento, pues me podré expresar mejor, pero así es como me estoy expresando ahorita y estoy en paz, ¿no? Ahí sí la paz tiene que ver con el agua, Ok, es fundamental, ok. ¿no? Y claro, cuando entra uno en contacto con la paz, va a poder hablar mejor, le van a entender más. En cambio, cuando está angustiado de que no me van a entender y es que yo soy, ¿no? Y uno hace identidad, yo soy al que no le entienden. A mí, a los otros les entienden y a mí no me entienden. Ella genera identidad y eso genera un miedo y entonces eso hace que hable peor, ¿no? Entonces se vuelve una bola de nieve que se solucionaría si entrara uno en contacto con que me voy a sentir en paz, me voy a sentir contenta, me voy a sentir, ¿no? En mi medio y ya, ¿no? Claro, Ahí estaría el remedio. por supuesto. Ok, gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene alguna observación? Bueno, entonces, si no es más, entonces
Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente sesión, ¿no? En la que vamos a hablar de cáncer y claro, cáncer con su luna, ¿no? La luna en cáncer es la luna en su propio signo. Entonces, ¿no? Si aquí vimos que la seguridad estaba en salir, ahorita vamos para el otro lado, ¿no? La seguridad va a estar en que lo mío es lo mío y no tengo nada que ver con los demás. El problema de los otros es el problema de ellos, ¿no? Yo no me voy a conectar con ninguna información ni con nada, ¿no? Yo soy como soy. ¿No? Es cerrada, es hermética esa luna en cáncer. Todas las lunas tienen su trabajo, o sea, que aquí no se salva, aquí lo estamos viendo desde el dolor, ¿no? Y para mí eso es importante porque muchas veces pues se habla de la emocionalidad y de, ¿no? Desde un lado muy de amor de la luna y si no hay contraste en la carta entre la luna y el sol, no entiende uno cuál es el tema de la persona. Entonces yo sí en eso estoy de acuerdo con Caruti, que hay que ver dónde le duele, ¿no? ¿Dónde está el punto que le da a uno Claro. miedo? Porque cuando uno entiende qué es lo que le da miedo, ya dice uno, ah, ¿dónde está la seguridad? Hay que tener ese punto de comparación, si no, es muy difícil. Hay que encontrar la llaguita. Sergio, Sí. muchas gracias. Bueno, listo, bueno, pues muchas Sujei, gracias. gracias por las preguntas que hiciste, muy buenas también, que nos sirvieron a todos, creo. Bueno, Muchas gracias, feliz noche para todos. bueno, hasta Sí, luego. gracias y feliz noche. Adiós.